fantasmas y huérfanas en el Metropolitano de París. No se asusten, esto no va a ser la historia de algún fantasma en el metro parisino, ni la repetición de una leyenda urbana que embruje sus oscuros pasajes subterráneos. No es tampoco el conmovedor cuento de algún huérfano en medio de la indiferencia de la ciudad, ni nada de esas historias que pululan en el transporte masivo de París. Lo de hoy es más real, es más curioso e insólito que todo lo anterior. Es una parte desconocida de la vida de esta ciudad. En el lenguaje del metro parisino, los fantasmas y las huérfanas no son lo mismo que para el resto de los mortales. En estas húmedas cavidades, un fantasma no es más que una estación que jamás ha sido abierta al público, y una huérfana es una estación a la que nunca conectaron por medio de rieles, es decir, que quedó huérfana con respecto a las otras. La cuestión genera en París un cierto sentimiento de misterio, de sospecha, como si una estación cerrada o en desuso fuera una especie de objeto extraterrestre. A muchos nos ha pasado que vamos sentados en un vagón y de repente, como en una película de terror, una estación oscura pasa, donde el tren no marca la parada. Y no es sino 2 estaciones más tarde que uno cae en cuenta de lo extraño e inaudito de la experiencia. Pensamos de pronto que solo faltó haber visto un hombre encapuchado de negro con una hoz para sentirse en una pesadilla perfecta. Una tercera categoría se suma a las 2 anteriores, la de las estaciones cerradas, que no son ni fantasmas ni huérfanas según la Academia Suburbana de la Lengua Francesa. Las primeras de estas estaciones aparecieron en 1939 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el llamado a las armas hizo que la compañía de transportes tuviera un personal reducido y limitara el servicio a su más mínima expresión. Muchas estaciones cerraron y no fue sino progresivamente y a lo largo de muchos años que fueron entrando paulatinamente en servicio de nuevo. Algunos de estas estaciones incluso nunca volvieron a abrir sus puertas al público, y con ellas, como en un naufragio, quedaron los afiches publicitarios y las señalizaciones de los años 30. Es una ocasión de ensueño para aquellos que quieran viajar en el tiempo. Al final de la guerra quedaban 7 estaciones cerradas, de las cuales 4 fueron suprimidas del mapa y 2 abrieron 50 años después, como la estación Cluny-la-Sorbonne. Ocupándonos de las huérfanas, les cuento que se encuentran entre las estaciones de La Défense y Michelet, en el barrio de negocios de la capital, a donde nunca llegó siquiera un tren, y lo que es peor, tampoco tiene entradas desde la superficie. Una verdadera tentación para los amantes de estas misteriosas obras. La segunda fue diseñada para comunicar el aeropuerto de Orly con el centro de la ciudad, pero el proyecto cambió finalmente y ahí, bajo las pistas de aterrizaje, quedó el esbozo de una estación de metro. Pasemos ahora a las estaciones fantasma, que son 2 en París. La primera se llama Axo y la otra Porte Molitor, pero como nunca han sido utilizadas, no aparecen en ningún mapa del metro, haciendo que todo tipo de conjeturas giren en torno a ellas. Algunos incluso han colgado fotos en internet y existe un grupo de Facebook llamado Defensa e Ilustración de las Estaciones Fantasma del Metro Parisino, cuyo lema es el siguiente: porque no hay nada mejor que entrever las bellas alcobas grafiteadas entre 2 estaciones normales, porque le dan al metro un delicioso gusto de misterio y porque uno de estos días la compañía de transportes tendrá que darnos la autorización de hacer una fiesta grandiosa en alguna de ellas. Gran lema. Pero más que simples ligerezas, algunas de estas estaciones tienen unos usos muy particulares. La estación perdida de Saint-Martin, por ejemplo, es usada cada año por el Ejército de la Salvación, una organización caritativa que acoge allí a los más desfavorecidos parisinos durante el invierno. ¿Y qué decir de la estación Porte de Lilas Cinema, cerrada al público, pero famosa mundialmente por ser allí donde se filman todas las escenas de cine que ocurren en el metro parisino? En esos desconocidos túneles fue donde fueron filmadas escenas de la película Amélie Poulain y una serie de películas adicionales. Así es que, por más de que cada parisino tenga un mapa del metro guardado en el bolsillo o en la cabeza, y sean más bien los turistas los que tengan que vérselas con la enmarallada red de transportes capitalinos,
¿Qué pasaría si les diéramos un plano de las vías paralelas, estaciones fantasma, huérfanas, túneles abandonados y oscuros subterráneos despoblados? Quedarían muy seguramente tan desorientados como el resto, en un mundo al que pocos se atreven a aventurarse, anclado en el tiempo y olvidado por todos. Si les gusta este contenido, denle un like acá abajo a este video y los invito a que se unan a nuestras membresías de YouTube, donde podrán acceder a horas de contenidos adicionales de historia de Francia y del resto del mundo. Chao, chao.